Pues muy buenos días, agradecemos su presencia a esta conferencia de prensa, que es la titulada es la jornada de lucha por la educación pública y gratuita. Vamos a dar lectura primero a un boletín de prensa. Aquí en esta mesa están presentes nosotros como moderadores del Comité Cerezo México. Mi nombre es Héctor Cerezo, soy coordinador del área de acompañamiento. También están aquí representantes de los jóvenes expulsados del CCH en Naucalpan. En su representación está en esta mesa la compañera Jessica. También está la compañera Mayra Valenzuela, que también sufrió un intento de ejecución extrajudicial en el 2004 en la UNAM, en contubernio con las autoridades. Y también nos acompaña Álvarez Garín del Comité 68 y el profesor también de la Asamblea Universitaria Académica. De la Asamblea Universitaria Académica. Y, ¿cuál es su nombre? Facundo Jiménez Pérez. Facundo Jiménez Pérez. Y vamos a pedirle a la compañera Jessica que nos dé lectura del boletín de prensa. Las diversas reformas realizadas al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación, así como la propuesta conocida como los 12 puntos para el Colegio de Ciencias y Humanidades, han sido impuestas por las autoridades, no solo ignorando la voz de los estudiantes y académicos, sino incluso simulando diálogos con la comunidad estudiantil y académica. Estas contrarreformas representan en la práctica, más allá del bonito discurso de las autoridades, la destrucción de los proyectos educativos como el del CCH, que se caracterizaban por destacar la formación crítica y humanista, y al mismo tiempo que destruye estos proyectos, construye y consolida un proyecto cuya base es, no podemos llamarla formación, la simple instrucción y capacitación técnica. Nuestro pueblo necesita hombres y mujeres que piensen, no esclavos de las máquinas, y este último es el objetivo del Estado mexicano y del candil de la calle, pero oscuridad de sí misma, nuestra alma mater, la UNAM. La comunidad estudiantil y académica, que de manera organizada hemos planteado esta posición ante las autoridades competentes, no solo hemos encontrado oídos sordos, diálogos simulados y paroratas de supuesta calidad, sino que cuando ejercemos el derecho a la protesta para hacernos oír, hemos sido criminalizados, judicializados, sancionados e incluso expulsados provisionalmente y en muchos casos definitivamente, usando el imperio de la ley como una herramienta política para intentar acallarnos y que la comunidad universitaria tampoco nos escuche. No bastan los castigos académicos y legales, también denunciamos el uso de un grupo cuasi paramilitar al servicio de las autoridades universitarias que, disfrazados de trabajadores y funcionarios, nos han golpeado, nos han taloneado, asaltado, nos humillan, acosan sexualmente a nuestras compañeras, muchas de ellas menores de edad, se burlan de nuestra forma de vestir y abusan de ese poder que la institución que habla de democracia les ha otorgado de manera impune. El único objetivo es inhibir nuestros derechos de reunión, asociación, libre expresión y manifestación, con lo que no estamos de acuerdo de las autoridades, la corrupción, la violencia, la imposición, la vigilancia y control excesivo, las violaciones a los derechos humanos que cometen en contra nuestra, en contra de la comunidad universitaria y en contra de nuestro pueblo. Frente a este contexto, decidimos de manera coordinada realizar una jornada de lucha por la educación pública y gratuita con las siguientes demandas. 1. Reinstalación de los 5 estudiantes expulsados por motivos políticos del CCH en Naucalpan. 2. Justicia para Mayra Valenzuela por el intento de ejecución extrajudicial sufrido a manos de porros en contubernio con las autoridades de la UNAM el 7 de mayo del 2004. No a la propuesta de los 12 puntos de contrarreformas en los CCHs, ahora 8. 4. Desaparición del anticonstitucional Tribunal Universitario. 5. No a la criminalización de la protesta social. Derogación del protocolo de la actuación policial de la SSP del DF para el control de multitudes,
ya que viola el artículo 1 de la Constitución mexicana y el derecho humano a la protesta social. Los invitamos a las siguientes actividades. Marcha el 19 de abril del 2013 a las 14 horas del Parque Hundido a la Rectoría de Ciudad Universitaria, con mitin y plantón en la Rectoría hasta la resolución de las demandas. Foros informativos en CCHs, preparatorias y facultades de la UNAM que se están realizando desde el 4 y que culminan el 24 de abril. Encuentro estudiantil el 24 de abril de las 10 horas a las 20 horas en el Auditorio Che Guevara de Ciudad Universitaria. Le decimos a la autoridad universitaria que no resolverá la problemática que actualmente vivimos en la UNAM con la política del garrote y la zanahoria. Para ser más claros, con el uso faccioso del anticonstitucional Tribunal Universitario, a imagen y semejanza del foro militar, y la simulación de diálogo. Para reparar el tejido social en las comunidades que conforman los SHs, es necesario que la autoridad tenga no solo la voluntad, sino la iniciativa de investigar y sancionar, si es el caso, denunciar penalmente a aquellos funcionarios y trabajadores que han lastimado a cualquier miembro de la comunidad estudiantil y académica. No solo los que somos críticos, además, les recordamos que muchos estudiantes son menores de edad y eso nunca ha impedido o frenado a la mafia que vive del presupuesto universitario. Aclaramos que nosotros, en todo momento, fieles al espíritu universitario, hemos defendido y seguiremos defendiendo a nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México y a su objetivo principal, una educación pública y gratuita, con un sentido humanista y al servicio de nuestro pueblo. Mañana a partir de las 14 horas marcharemos ejerciendo nuestro derecho a la protesta, orillados por la cerrazón de nuestras autoridades. Sabemos de antemano que intentarán protegernos, aplicando los protocolos de represión contra la protesta social de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, o como le hayan nombrado, por lo cual, y ante el uso excesivo de la fuerza que se ha caracterizado este gobierno proderechista de Miguel Ángel Mancera Espinosa, lo hacemos directamente responsable de cualquier acto de represión que sea ejercido en contra de los manifestantes y del periodista y defensores de derechos humanos que, ejerciendo su derecho a defender los derechos humanos, nos acompañarán. Por una educación pública y gratuita, defendamos la educación hoy y para las futuras generaciones. Asamblea Universitaria de Académicos, estudiantes expulsados de CCH Naucalpan, coordinadora de CCH y Brigada Estudiantil Multidisciplinaria UNAM. Bueno, esta es la lectura del boletín. Nos van a completar un poquito la información la compañera Jessica sobre lo que está actualmente, cuál es la situación actual de los compañeros que han sido expulsados de CCH Naucalpan. De un tiempo a la fecha, han venido ocurriendo una serie de sucesos lamentables que atentan contra los derechos y garantías que presumen la esencia del Estado de Derecho y de la Universidad Nacional Autónoma de México. En los SHs se criminaliza y se persigue la disidencia política, así grupos estudiantiles que se organizan u opinan sobre los asuntos académicos. Son despreciados y muchas veces reciben insultos, golpes, acosos, amenazas, espionaje, manipulación, difamación, con el objetivo de erradicar la resistencia estudiantil. La mayoría de nosotros somos difamados en los salones de clase y la polarización se remarca aún más a través de los medios masivos. En esta campaña mediática, una y otra vez se reprime a los jóvenes estudiantes y se criminaliza la protesta social. Las autoridades manejan clasificaciones sobre los estudiantes, sobre todos aquellos que participan en la organización estudiantil, como los archivos de registros académicos y personales, direcciones electrónicas, Facebook, Twitter, blog, domicilios, teléfonos, fotografías, etc., de cada integrante de los colectivos. Los hechos del 1 y 5 de febrero en CCH Naucalpan y el 6 de febrero en Dirección General de los SHs son hechos que desvienen de una sistemática a la violación del artículo 18 de la Ley Orgánica de la UNAM y el artículo 87, fracción sexta, del Estatuto General de la UNAM, donde se enuncia claramente el derecho a la organización política y el respeto que las autoridades deben tener hacia la misma. La aplicación de los artículos 6 y 3 constitucionales que defienden el derecho a la libre expresión
y a educación, así como el 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, a continuación, Mayra Valenzuela nos va a hablar de la situación actual de su caso. Gracias y buenos días a todos y gracias por asistir. Yo creo que en el caso de ejecución extrajudicial en contra de la Defensora de Derechos Humanos, en ese sentido Mayra Valenzuela, servidor ocurrido el 7 de mayo del 2004 en la UNAM, para darles como los antecedentes, el día 7 de mayo del 2004, aproximadamente a las 21:50, en las inmediaciones de la Escuela Nacional de Trabajo Social, en la ENS de la Universidad Nacional Autónoma de México, fueron gravemente heridos por arma de fuego uso exclusivo del Ejército, Armada de Fuerza Aérea Nacionales, José Luis Ramírez Cordero, Noel Lucio Becerril. En ese sentido, estudiantes de ese plantel, y Mayra Valenzuela Rosa, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, por Rodolfo Hernández Gómez y otros cómplices con presunta complicidad de autoridades universitarias de la ENS. En este sentido, hemos exigido hasta este momento, esta persona ya se encuentra detenida en Reclusorio Sur, no sin antes anunciar que Rodolfo Hernández Gómez era el coordinador estatal del PT en Veracruz. Y bueno, por este sentido hemos exigido el derecho al acceso a la justicia, que se motive y se fundamente la reclasificación del delito de tentativa de homicidio en lesiones calificadas y así lo informe a la sociedad, subsane las irregularidades jurídicas que han existido en 8 años, que ha incurrido como ignorar los delitos de portación y disparo de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como la asociación delictuosa y realice de manera imparcial el deslinde de las responsabilidades de los funcionarios de la Escuela Nacional de Trabajo Social que estuvieron presentes durante los hechos. Asimismo, la Universidad Nacional Autónoma de México sancione a las demás personas que perpetraron el intento de ejecución extrajudicial, ya que nunca fueron sancionadas ante el tribunal universitario. Los funcionarios se presentaron a declarar a últimas fechas y después de varios citatorios, y lo que mencionaron es que no recuerdan nada de los hechos, siendo que consta en el video ante PGR que estuvieron presentes y que les constan los hechos. La omisión por parte de las autoridades universitarias ha sido durante 8 años, en el cual nunca se han pronunciado, lamentando los hechos y reviviendo la impunidad. En este caso, por lo cual exhortamos al rector a que se pronuncie sobre los hechos del 7 de mayo del 2004 en la Escuela Nacional de Trabajo Social, donde autoridades fueron cómplices de Rodolfo Hernández. Comité exigiendo justicia, la justicia no llega y la impunidad continúa. Mayra Valenzuela, Defensora de Derechos Humanos, Brigada Multidisciplinaria. Muchas gracias. Bueno, a continuación le damos la palabra a Raúl Álvarez Garín del Comité 68. Voy a leer un comunicado del que tenemos copia para todos los medios presentes en esta y agregaremos algunos comentarios. El comunicado dice lo siguiente: el Comité 68 ha decidido unirse, convocar y participar en la marcha en defensa de la educación pública y gratuita que habrá de celebrarse el día de mañana 19 de abril del Parque Hundido a Ciudad Universitaria, junto con otras diversas organizaciones estudiantiles y académicas universitarias. La consideración principal de esta determinación es la necesidad política de hacer presencia explícita en el ambiente de reclamaciones, protestas y movilizaciones del magisterio de Guerrero y de Oaxaca principalmente, y asociaciones estudiantiles motivadas por las implicaciones y secuelas de la reforma educativa recientemente aprobada en el Congreso. Una consideración adicional específica es que, más allá de los aspectos académicos, técnicos, administrativos, laborales, financieros y políticos que han aparecido a discusión y controversia con la reforma educativa, subyace un elemento ominoso de represión y violencia antipopular preparado mediante campañas mediáticas de calumnia y estigmatización para criminalizar las protestas sociales. Al respecto tenemos mucho que decir y aportar por dolorosas experiencias directas como víctimas de acciones represivas desatadas por la simple apariencia del peinado y el vestuario. En el 68
La señal de alarma para las fuerzas públicas represivas eran los jóvenes greñudos, chicas con minifalda, hippies con suéteres de chiconcuac. Años después, a los rastas, a los peinados con puntas multicolores, a los varones que usaban aretes, a los que usaban el piercing, de manera irresponsable y genérica, por la simple apariencia, se les atribuían adicciones, son marihuanos, cocainómanos, etc., por usar lentes negros, etc. El disfraz, en cambio, y la identificación del grupo paramilitar de los halcones el 10 de junio fueron los tenis blancos y los balas de Kenny. De manera específica, este tema tiene especial significación en la UNAM, porque la huelga universitaria del 99 al 2000, que ha sido el movimiento estudiantil que logró establecer como una referencia incontrovertible que el sistema de educación debe estar fundado en la educación pública y gratuita, por otra parte, dejó un saldo doloroso de cientos de estudiantes expulsados, acusados y penalizados por faltas de mala conducta. Igualmente grave es el hecho que las políticas y medidas de seguridad de la UNAM y también de otras instituciones educativas estén determinadas por una visión paranoica hacia los opositores. La sola presencia de opositores en espacios universitarios despliega el aparato de seguridad y sus absurdas medidas y protocolos de actuación. Es una vergüenza que en los planteles de enseñanza media prácticamente en todos se exija la presentación de credenciales de identificación para tener acceso a las instalaciones, que el acceso y uso de los espacios colectivos, auditorios, museos, salones especiales, etcétera, estén administrados arbitrariamente, tanto en lo que respecta a la asignación de tiempos y turnos de su uso, como la burda y frecuente explicación de que no está el de la llave, con lo cual en la práctica cancelan los derechos democráticos de reunión, expresión, manifestación, etcétera, con el agravante de que esto sucede en espacios académicos del más alto nivel. De igual manera denunciamos las aberraciones contenidas en el protocolo de actuación policíaca de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en el que se considera como un índice de intenciones violentas de los manifestantes la participación de individuos con el rostro cubierto, lo que justificaría la actuación inmediata de las fuerzas públicas para disolver la manifestación. Esto es el contenido desplegado. Y habíamos preparado una serie de mostrar ocasiones en las que se ha ocultado el rostro de los opositores o de los inconformes por diversas razones. Pues una es el tradicional zapatista, ¿verdad? Entonces, el uso de este tipo de cosas automáticamente suponía que había y en realidad era una medida de protección frente a la persecución de opositores. De igual manera, y para ver lo absurdo del protocolo del Distrito Federal, en un momento toda la población estaba embosada con estas cosas, ¿verdad? Por la epidemia H1N1. Y el actual protocolo dice que si hay una manifestación de inconformes por una situación de esta naturaleza, podría ser reprimido si todo el mundo fuera embosado con tapabocas de esto. Ahora, ese tipo de cosas también tienen una estigmatización muy fuerte. La más pesada de todas sería los cafiles de los palestinos, ¿verdad? Que una cuestión de esta naturaleza con lentes negros, pues automáticamente sería interpretada como la presencia de terroristas árabes en los asuntos de oposición, pero este es ¿cómo se dice esto? Algo que utilizan los jóvenes mexicanos, lo usan muy frecuentemente. Y de hecho, si se hace una reconstrucción de cuáles han sido los métodos
en los que la gente busca ocultarse por alguna u otra razón, pues quizá el Mexican Burka, ¿verdad?, sea el más antiguo. A lo mejor le podríamos pedir a Mayra que nos mostrara esa expresión de aquella de que se muerden el rebozo, se agachan y se van de lado, y ella que trae el rebozo, ¿verdad?, que eran pues por timidez o pero que en algún otro momento también podría ser manejada de esa manera. Bueno, digamos, todo esto parece una situación de broma, pero en realidad trata a cómo se actúan y cuáles son los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad que cometen una cantidad de aberraciones por la simple apariencia. Eso es lo que está en el origen de la violencia que se presenta en las escuelas en este momento. Cuando se presentan invitados a una escuela, la seguridad universitaria pide credenciales para entrar en planteles de enseñanza media. Entonces, pues todo el mundo se ve bloqueado, tienes una invitación pública y resulta que las puertas están cerradas y naturalmente se recurre a esos métodos tradicionales del portazo, ¿verdad?, que se utilizaban para entrar a los conciertos, a los toquines, etcétera, y digamos, estallan situaciones de violencia que son aprovechadas para estigmatizar, para criminalizar y sobre todo para no atender las demandas que estaban presentando sectores muy importantes de las comunidades universitarias. Bueno, ese es el conjunto de consideraciones para, en este contexto de la reforma política, llamar la atención sobre demandas que de otra manera no se entenderían. Pero ¿qué es el significado de la demanda esta de desaparición del anticonstitucional Tribunal Universitario? El Tribunal Universitario ha tomado medidas verdaderamente extremas. Por un delito, una persona es castigada con 5 o 6 años de prisión, pero por una falta de conducta, por groseros, por majaderos, por tal, son expulsados a perpetuidad de la UNAM. Y esto es un tribunal que tiene pues una connotación medieval, es el espíritu del cuerpo, ¿verdad? Entonces sale el claustro y expulsa a los que no se comportan según las normas disciplinarias del claustro. Y, bueno, pues eso era en las corporaciones medievales, pero actualmente no tiene absolutamente ningún sentido ese tipo de cosas, y las resoluciones y sentencias que está tomando el Tribunal Universitario son aberrantes, de manera que la demanda pues es muy justificada. Y la extensión de esta es no a la criminalización social. Se presentaron 4 muchachos que iban embosados por cualquier razón, porque tenían frío y se pusieron un cafille o por lo que fuera, y automáticamente los paranoicos de la seguridad interpretan que hay proclividad a la violencia. Bueno, si vamos a estar en ambientes civilizados, es indispensable que la universidad empiece por establecer eso, y el Politécnico también, porque el Politécnico está peor. El Politécnico todo está cercado con alambre de trincheras, de circular, no hay acceso a los auditorios, hay una cantidad de barbaridades, permiten la utilización de un auditorio con 3 meses de solicitud previa, y en el momento ese el de la llave no está. Bueno, es un ambiente verdaderamente antirracional. Le cedemos la palabra al compañero profesor. Gracias. Miren, nosotros tenemos un documento que no se ha circulado, pero se los voy a leer rápidamente. Esto tiene que ver con el contexto de lo que está pasando en la universidad. Dice así: ante el rechazo a la imposición de una reforma al vapor manifestada en los llamados 12 puntos por parte de un sector de la comunidad estudiantil que como sujetos activos de la educación reclaman su legítimo derecho de participar en el actual proceso de modificación a los planes. Por favor, pueden sacarlo si gusta. Pueden sacar el micrófono. Como estaba diciendo,
reclaman su legítimo derecho de participar en el actual proceso de modificación a los planes y programas de estudio sumados a los hechos del 1 y del 5 de febrero del CCH Naucalpan, en los cuales resultaron 10 estudiantes encarcelados y 6 expulsados, motivos paralelos que provocaron la toma de la dirección general del CCH. Los profesores Isabel Varela y Facundo Jiménez consideramos que el conflicto en el CCH continúa y se agrava porque la raíz del problema reside en la incapacidad de las autoridades del colegio para poder relacionarse de manera horizontal con la comunidad y así construir los elementos básicos para una verdadera comunicación y los consensos necesarios para una sana convivencia y sobre todo el avance de un proyecto educativo, democrático e incluyente. Mientras los funcionarios permanezcan autoevaluándose como superiores a los estudiantes, a los profesores y a los trabajadores, no habrá ningún interés de su parte por escuchar a la comunidad, dando pie a la continuidad del discurso autoritario y maniqueo sobre la violencia, mediante el cual, por un lado, se victimizan y por otro, criminalizan a todo aquel que no está de acuerdo con sus planteamientos. La última mesa de negociación que ellos mismos fracturaron pudo significar un diálogo fructífero para todos. 2. Si las autoridades centrales del CCH y de la universidad siguen soslayando que el abandono en el que tienen a CCH Naucalpan constituye una de las varias causas del problema, no avanzaremos. No es enviando al tribunal universitario a los expulsados y sosteniendo las demandas penales contra nuestros jóvenes como se solucionará el problema, tampoco con calumnias y linchamientos políticos a los profesores que apoyamos a los estudiantes en sus justas demandas, tal como lo hizo la dirección del colegio a través de un escrito impreso y entregado en gran escala a los profesores del colegio y amplificando para las comunidades de los planteles donde se dice desconocer dónde trabajamos y qué labor desempeñamos. Anexamos documento al reverso. Aquí tenemos documentos que consta que trabajamos, yo estoy comisionado en la dirección general del CCH realizando mi maestría. La profesora Isabel Varela Ham está dando clases normalmente en el plantel del CCH Naucalpan. Entonces, aquí no están difamando y calumniando la propia autoridad, ¿no? Desconoce dónde trabajamos. Este escrito, que además responden a difamaciones anónimas publicadas en la prensa amarillista, por un lado subraya que rechaza la filtración de datos personales de los alumnos sancionados a dichos medios y por el otro exhibe datos personales de quienes suscribimos este texto, además erróneos, teniendo ellos mismos la obligación de saberlo de primera mano, de investigarlo a través de las instancias y los cauces correspondientes y de ser mayormente responsables en la irregularidad que sugiere. 3. Hemos denunciado a la opinión pública que el presupuesto de la UNAM debe aterrizar en los salones de clase y no dispersarse en propaganda política contra las voces disidentes o en notas pagadas a la prensa y propaganda a gran escala. El presupuesto universitario debería emplearse en hacer público el debate entre la comunidad sobre los ajustes propuestos por los funcionarios y si estos responden a un modelo educativo que prioriza la formación académica integral de nivel medio superior para cumplir con la tarea social que le fue encomendada a la institución. Nunca antes en la historia se había visto campañas de desprestigio tan ordinarias contra miembros de la comunidad, entre las que destacan también cartas anónimas por internet contra profesores, tanta confrontación entre profesores y trabajadores contra estudiantes, la impunidad de algunos profesores y trabajadores que golpearon a alumnos menores de edad. Esto último como resultado de un concepto de seguridad neoliberal que encausa a las universidades e instituciones de educación superior a la implementación de programas policíacos y represivos que violan los derechos humanos de los estudiantes y faculta a las autoridades a introducir a la policía a escuelas violando la autonomía universitaria, tal como sucedió el 5 de febrero pasado en el CCH Naucalpan. Para resarcir el tejido social de la comunidad del CCH Naucalpan, se requiere que las autoridades trabajen en la construcción de un diálogo abierto y horizontal
que genere el clima de convivencia propicio para el alcance del objetivo principal de la educación, la educación. Bueno, para terminar la conferencia de prensa y dar paso a las preguntas, si es que tiene la prensa y aquí los presentes, nosotros como Organización de Derechos Humanos, Comités de Derechos México, vamos a estar monitoreando la marcha del día de mañana, que sale a las 14 horas del Parque Hundido a la Rectoría de la Ciudad, Universitaria. Estamos pidiendo a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que esté muy al pendiente por las posibles violaciones a los derechos humanos, porque el mismo protocolo de supuesta protección que va a implementar la policía en sí no solamente es un acto anticonstitucional, no solamente viola los derechos humanos, pero también es un acto de violencia en sí mismo en contra de los manifestantes. Entonces vamos a monitorear esta marcha y estamos pidiendo a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que esté al pendiente ante posibles violaciones a los derechos humanos, porque incluso el 1 de diciembre en la recomendación, lo que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal omite es que también se violó el derecho a la protesta social, un derecho ya reconocido en la ONU en un documento que se llama Comentario a la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos. Es de julio del 2011, donde se explica que el derecho a la protesta es un derecho que va a incluir el derecho a la libertad de manifestación, reunión, asociación. Entonces, teniendo en cuenta esto, pasaríamos, si tienen algunas preguntas, algunas dudas, cuestionamientos, los aquí presentes. Adelante. Sí, yo les quiero preguntar si saben qué pasó con hubo rápida de Chinapalpa, que había versiones en el sentido de que había sido readmitido en el CCH Vallejo, si no me equivoco, creo que Vallejo. Quiero saber si ustedes saben si él fue readmitido en particular y si hay posibles readmisiones de otros estudiantes expulsados. Bueno, lo que tenemos conocimiento es que efectivamente fue reinstalado y posteriormente fue nuevamente expulsado. Entonces, como Comité Cerezo, estamos ahorita llevando el caso de los 5 compañeros que se acercaron a nosotros y que nos proporcionaron la documentación necesaria para poder llevar este caso a nivel de los derechos humanos. Efectivamente, hay otros compañeros y otras compañeras que se enfrentan a situaciones de expulsión, de sanción, no solamente del CCH Naucalpan, sino de otros CCH de otras prepas, pero en este momento, nada más como organización, estamos llevando a cabo a los 5 compañeros. ¿Los 5 son de Naucalpan? Los 5 son de Naucalpan. Sí, claro, responden al rector José Narro Candambra, que no es con la violencia, con cómo se van a solucionar los problemas que han tenido o que se han registrado en los CCH, incluso en las preparatorias. Él dice que hay vías de diálogo y que están todas las puertas abiertas para que esto avance. Bueno, pues lo más claro es mi caso del 7 de mayo del 2004, en el cual exactamente nada de violencia, diciendo que se nos violentó dentro del campus universitario. Nosotros hemos pedido que se pronuncie el rector, siendo que no se ha pronunciado sobre este hecho. Se nos han acercado algunas personas del jurídico de la universidad, pero solamente hemos tenido burlas hacia las víctimas en el sentido que van a dar el acompañamiento que van a estar. Entonces me parece que cuando la universidad, más el rector, habla sobre la cuestión de violencia y que la violencia no tiene cavidad dentro de la UNAM, pues ahí está el caso del 7 de mayo, donde autoridades fueron cómplices de ello y todavía seguimos en la completa impunidad, ¿no? Entonces, cuando nos dice que se resuelve pacíficamente, pues a mí nunca me han recibido en esa oficina. Hasta la fecha he pedido la audiencia con el rector, con el abogado general, para exactamente decirle y cuáles son las complicidades que tienen las autoridades o los funcionarios de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y no he sido recibido. Entonces siempre he tenido yo esta cuestión de diálogo, de respeto, de tolerancia en ese sentido, y entonces sí le asumimos como en este proceso, y al contrario, para mí sí es exhortarlo a que se pronuncie sobre el caso del 7 de mayo del 2004 en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Al contrario, nosotros lo que queremos de esta jornada de lucha es que exista una mesa de diálogo
que en esta mesa de diálogo sea abierta, sea pública, y exactamente cada uno de estos casos, pues veamos cómo se puede subsanar, cómo realmente podemos arreglar las cosas. Esta es también la intención de esta jornada de lucha, ¿no? Que no nada más quede en esta cuestión de defensa de la educación pública y gratuita, sino al contrario, tener una propia propuesta para ver que no veamos la muerte académica. Los expulsados no nada más son expulsados de la universidad y se van a otra escuela, no. Es la pena de muerte académica. Y recordemos una cosa, que tenemos más de 300 expulsados por motivos políticos, porque hay una gran diferencia entre la cuestión que ha habido porrismo y la otra, la situación de la protesta social. Entonces, desde el proceso que se inició con la huelga de 99-2000, tenemos más de 300 expulsados por motivos políticos. Y hay gente que no ha sacado sus expedientes por lo mismo, porque estamos pidiendo la reinstalación de ellos, y que hasta la fecha, nosotros le decíamos, si el propio rector promueve la situación de mesas de diálogo o la situación de la propia amnistía para la cuestión de las personas que participaron en esta cuestión por motivos políticos, pues adelante. Yo creo que estamos nosotros en la situación de discutir, de dialogar, y como él lo dice, con diálogo y respeto, pues con diálogo y respeto ante todos nos sentaremos. Bueno, ustedes están anunciando que después de la marcha van a mantener un plantón indefinido hasta la resolución de sus demandas. Yo quería nada más que me clarificaran si son los 8 demandas que leyó la compañera Jessica, o si también son las demandas y la lucha que está manteniendo el magisterio con respecto a la reforma educativa, y también si durante este plantón indefinido se van a mantener afuera de la torre, o hay la posibilidad de que también tomen las instalaciones de la torre de rectoría. Bueno, vamos a estar nosotros como organización acompañando esta movilización, y efectivamente se va a hacer un meeting y un plantón para esperar la respuesta de la rectoría, una respuesta oficial. No sabemos si nos van a recibir, no sabemos si nos van a cerrar la puerta, no sabemos si van a estar en el ánimo de dialogar y platicar y tratar de resolver estas problemáticas, o no sabemos ni siquiera si nos dejen llegar a la rectoría las mismas fuerzas policiales. Entonces va a depender de cómo se comporte, cuál sea la respuesta de rectoría, también la duración, ¿no?, y la modalidad del meeting y del plantón frente a rectoría. Y es un meeting y un plantón frente a rectoría, no se está planteando otra cosa en este momento, ¿no? Las demandas, hay demandas que, como ustedes ven, son históricas, como criminalización de la protesta social. Tendríamos que quedarnos 100 años para que se pudiera resolver esta demanda, pero hay otras demandas muy concretas, como la reinstalación de los 5 estudiantes expulsados, que están ahorita en el Tribunal Universitario sus casos. Está el caso concreto de Mayra Valenzuela, del intento de ejecución extrajudicial sufrido dentro de las instalaciones de la universidad, en contubernio con las autoridades universitarias. Está también a discutirse la propuesta de los 12 puntos, ahora ya 8 puntos, las reformas a los SHs. Entonces hay demandas que se pueden discutir, se pueden dialogar mientras está el meeting y mientras está el plantón. Va a depender de la respuesta de las autoridades. Recordar que las marchas son los últimos recursos que utiliza el movimiento social cuando hay una cerrazón por parte de las autoridades, porque no basta decir que todo se puede arreglar con diálogo y pacíficamente en el discurso, pero en los hechos actuar de manera represiva, y en los hechos mandar a reprimir a los jóvenes. Y sobre todo les recordamos a las autoridades que la mayoría de los jóvenes que están participando en estas marchas son menores de edad, y que aumenta la violación a los derechos humanos en su contra al ser golpeados, al ser jaloneados, inclusive a no permitirles pasar de un extremo a otro de la calle. Hubo un proceso en el tribunal universitario, ¿pudieron defenderse? ¿Ya hay una sentencia de expulsión? ¿Cómo ha sido este proceso? No, lo que pasa es que en el tribunal universitario nosotros quisimos meter nuestras pruebas, tenían unos videos donde supuestamente éramos evidenciados, no nos permitieron el perito, fue totalmente injusto, no hicieron pruebas, no nos aceptaron nada, y la respuesta no la han dado. Es de 15 días hábiles. Esto es, ya hay una sentencia pues, de expulsión frente a la cual no hay un proceso de defensa.
No, la respuesta se da dentro de 15 días. Si los expulsan. Sí. Para aclarar este punto, hay una notificación de expulsión hacia los 5 compañeros y lo que tiene que hacer el Tribunal Universitario es ratificar o no esa expulsión, o sea, decir es correcta la expulsión o es incorrecta la expulsión. Eso es lo que se está en juego y lo que están denunciando los compañeros y la compañera en concreto es que en las propias audiencias las autoridades no han permitido que ellos aporten pruebas a su favor, sino que han seguido como siempre el Tribunal Universitario, pues como juez y también como parte. Yo nada más preguntar si como estudiantes se van a unir a las movilizaciones de la CENTE. Yo retomo también como la cuestión de juez y parte del Tribunal Universitario, diciendo que una vez más demostramos otra situación que en 8 años no se ha dado en la cuestión de lo de mi caso. Las 5 personas que nos agredieron, 2 con arma de fuego y las otras que iban con un palo, con una cadena, nunca fueron expulsadas de la universidad. Entonces aquí tenemos los 2 contrastes que tiene la universidad de castigar la protesta social y no castigar el porrismo, en el cual exactamente a 8 años no han sido llevados a tribunal universitario las personas que nos agredieron el día 7 de mayo de 2004. Yo creo que en este sentido también cuando ya paso al punto referente de movilizarnos sobre la cuestión que están dando los profesores, esta lucha que están dando, pues me parece que la cuestión por eso también es la jornada de defensa de la educación pública y gratuita, que nos sumamos a todas las protestas que han hecho los profesores y al contrario dar la solidaridad, que estamos en defensa de la educación pública y gratuita y que se ataque en esta cuestión de la reforma, y al contrario el ataque y la criminalización que se le está haciendo a los profesores por salir a la calle y por salir a luchar. Entonces yo creo que ante todo para nosotros el respaldo a los profesores de Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán, que están dando esa lucha y que en realidad también nosotros estamos dando. Entonces me parece que sí, ahí estaremos como marchando junto con ellos en defensa de la educación pública y gratuita. Sí, a la pregunta de la reportera, quiero informarles que los profesores de la sección 22 de Oaxaca nos invitaron a su congreso y que van a realizar allá. Entonces sí estamos invitados, inclusive los invitamos a un foro en CCH en Naucalpan, en donde ellos dieron a conocer su propuesta, que nosotros queremos conocer propuestas para plantear ante la reforma que se está haciendo a los CCHs, también plantear una propuesta de alternativa, que sí la hay. O sea, por eso hemos realizado foros en la Escuela Nacional Preparatoria y en el CCH, en los diferentes CCH, ponentes de profesores que tienen propuestas de alternativa, no son oficiales, pero han planteado en antaño propuestas, y entonces nosotros ante la propuesta que tienen las autoridades, nosotros queremos presentarlas, ¿sí? En ese sentido, que sea la defensa de la educación pública y gratuita. En ese tenor estamos afines con los profesores que están luchando, o sea, es la misma lucha. El problema es que no hemos coordinado y esta vez nuestra lucha es la lucha de ellos, tanto de nosotros y la de ellos. Entonces estamos en lo mismo. Ahora ya convergemos y nos han invitado a su congreso. Y también me parece que también participó un profesor de la sección 9, ¿no? en un foro. Entonces estamos en la misma lucha. Al maestro Álvarez, quisiera preguntarle, ¿se vale en el Estado de Derecho que la legislación universitaria pues imponga una sentencia sin dar derecho de audiencia, en este caso a los 5 estudiantes? Bueno, los procedimientos del tribunal universitario son absolutamente oscuros desde lo que es la materia de su incumbencia, este problema de la disciplina en el ámbito universitario, y que creo que lo que lo explica es exactamente un atavismo de tribunales medievales, ¿verdad? Se hace un cuerpo, ellos también se distinguían, ¿verdad? Se ponen
togas y birretes y una serie de cosas muy chistosas para identificarse unos con otros y cuáles son las relaciones de respeto dentro del cuerpo. Quizá había que recordar, por ejemplo, el juicio que la Inquisición le hace a Miguel Hidalgo y que se considera pues como una falta de respeto brutal a la institución eclesial, ¿no? El acta de acusación en contra de Hidalgo dice: por último se os acusa de soberbio, porque no habéis presentado el examen doctoral, aduciendo que el jurado está integrado por una caterva de imbéciles. Entonces, digamos, si uno con las referencias actuales lee eso, es monstruoso, ¿verdad? La acusación es soberbio, porque no se somete a ese tipo de cosas y además tampoco admite la supuesta autoridad del tribunal eclesial. Bueno, ellos tenían que hacer ese juicio, sacarlo del cuerpo de la iglesia para excomulgarlo, para poderle hacer el juicio militar y, digamos, ejecutarlo en el juicio militar. Bueno, el tribunal universitario actual, guardando todas las proporciones y las dimensiones, pues da la idea de eso, ¿verdad? Es un tribunal de disciplina. Entonces, Hidalgo decía en una caterva de imbéciles, y aquí son mucho más hipersensibles, porque si alguien les dice usted no sabe, se sienten ofendidos, se sienten insultados, ¿verdad? Y actúan de esa manera. Entonces, el tribunal es oscuro, da la impresión, a lo mejor habría que pedirle una, ¿cómo dicen a esto? Una rendición de cuentas públicas, qué es que hacen, cómo funcionan, cuáles son los criterios, si hacen o no hacen, el debido proceso, ¿verdad? Sería la situación actual, si los tratan con todas las garantías de un debido proceso, etc. Digamos, es un señalamiento muy fuerte. Yo no sé si el Politécnico tiene un tribunal politécnico de alto nivel, pero la cantidad de aberraciones que hay para la seguridad del Politécnico es realmente monstruosa. Digamos, no solamente tienen bardas y, ¿cómo se dice esto?, rejas por todos lados, sino además las tienen alambradas con estos cámaras. Las cámaras, es uno, pero el alambrado ese de púas circulares contra asaltos de trinchera en espacios académicos es verdaderamente una vergüenza brutal, ¿no? En fin, es una temática así. Ahora, resulta que la reforma educativa abrió la caja de Pandora, porque están todos los problemas abiertos, los planes de estudio, la integración de plazas, la doble plaza famosa, los problemas de las remuneraciones de los profesores, el problema sindical interno, de si sí o no respecto a los recursos del sindicato como tal, los financiamientos del sindicato, todo eso. Dentro de toda esa panorámica educativa, el problema de la universidad es muy importante y significativo en esta cuestión general. Y la universidad debía de dar un ejemplo a la sociedad entera, tomando medidas inmediatas, debiendo de matar todas las expulsiones que hay en contra de los alumnos y abrir las puertas. O sea, no puede haber una institución de adultos o de casi adultos con que tengan las puertas cerradas y la principal medida de seguridad. Bueno, al rato van a poner perros para ver si alguien lleva marihuana y van a poner arcos para ver si alguien lleva tirantes, porque a mí siempre me reportan cosas absurdas que no tienen absolutamente ningún sentido de nada. Y las explicaciones que dan las autoridades universitarias de por qué utilizan esas medidas de seguridad son igualmente deleznables, para que no entren narcomenudistas al plantel. Es absolutamente ridículo. Sí, Víctor Moreno, profesor del Politécnico, integrante también de la CENTE.
y ojalá podamos estar con mayor vinculación próximamente, pero en este momento mi pregunta es en relación a si ustedes han revisado la experiencia en el Politécnico, porque frecuentemente, y esta es una de esas ocasiones, las medidas que imponen en la universidad antes las prueban y las imponen en el Politécnico. Es el caso, por ejemplo, del cambio en los planes de estudio. Debo señalar también que desde el año 2000 intentaron cambiar la ley orgánica. El artículo primero de la ley orgánica del Politécnico dice que es la institución del Estado mexicano destinada a contribuir a través de la educación a lograr la independencia en los ámbitos económico, político y cultural de la nación. Ese artículo es el obstáculo más grande para las políticas neoliberales en el Politécnico. La ley orgánica de la UNAM señala aspectos muy importantes y esa ley orgánica quisieron eliminarla desde el año 2000. Como nos opusimos y logramos impedirlo, después nos impusieron un nuevo modelo educativo, que es el que les quieren imponer ahora a ustedes. Con ese nuevo modelo, ahora podemos afirmar, y yo soy profesor de la Escuela Superior de Cómputo, en particular, puedo sostener con todo fundamento que en la Escuela Superior de Cómputo actualmente un estudiante normal no puede egresar con el nivel de un ingeniero. Han destruido el nivel superior de gran parte de las escuelas y eso es lo que está proyectado y está escrito de manera disfrazada, pero está escrito en los 12 libros del nuevo modelo educativo. Y el otro aspecto es el de la represión directa. Recientemente, el viernes pasado, íbamos varios profesores, encontramos a la policía del DF, que indebidamente se encuentra en las instalaciones del Politécnico, le encontramos cateando un carro de estudiantes. Intervinimos y llamaron patrullas, más policías, etc. Logramos, con el apoyo de la comunidad, echar atrás esa medida, pero a los estudiantes les habían robado sus credenciales. Ese es el tipo de cosas que ocurren en el Politécnico, y como decía nuestro compañero politécnico Raúl Álvarez Garín, en el Politécnico normalmente estamos en condiciones peores, hay mucha más represión, ¿sí? Yo aquí extiendo un reconocimiento a mis compañeros profesores de la UNAM que valientemente han externado este pronunciamiento y hacemos el llamado para unificarnos en esta lucha por defender la educación pública. Y solamente estaría agregando que, bueno, hay muchas cosas que debemos superar en nuestras instituciones, en el Politécnico en particular, la cuestión esta de la formación humanística, que solamente quiero señalar que hasta hace pocos años en la ESIME se enseñaba economía política con textos de materialismo histórico, ¿sí? Y solamente señalo una cosa que me parece central en la universidad, que ya la ha señalado mi compañero Raúl, y es el asunto de descolonizar la universidad. En relación con el asunto de la represión, me parece que es muy importante recordar que en la universidad existía calabozo y el reglamento interno de la universidad decía que se podían aplicar todas las penas excepto mutilación y la pena de muerte. Ese es el origen que reivindican las autoridades cuando salen vestidas con sus togas y biretes, con sus disfraces medievales y salen a festejar los 400 y tantos años de la universidad, porque reivindican la real y pontificia universidad, ¿no? Entonces, ellos están de acuerdo con la autonomía del Estado actual mexicano, pero no les molestaba de ninguna manera que dependiera del clero y de la corona española. Entonces, bueno, la pregunta concreta es en relación con estos planteamientos, si habría la posibilidad de una vinculación entre politécnicos universitarios y que pudiéramos defender en particular lo que es la educación superior, que por cierto la ley orgánica de la universidad dice que es una institución de educación superior. Eso quiere decir que debe haber 0 rechazados, por lo menos del nivel medio superior al nivel superior. Bueno, es una respuesta que no podemos contestar ahorita, ya podrán platicar personalmente
compañeros. Por tiempo, por espacio, solamente tenemos una hora que ya se acabó. Agradecemos mucho la presencia de los medios de comunicación, de los periodistas independientes, los freelance, y así algún periodista quiere en particular hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes, puede acercarse directamente con ellos y formular las preguntas. Muchas gracias también al Centro de Comunicación Social, a CENCOS, que siempre han sido solidarios con este tipo de luchas, y gracias a todos. Muy bien. ¿Tengo que revisar los acuerdos? Sí. El compañero que habla del encuentro estudiantil el día 24, más bien está el encuentro estudiantil el día 24. Perdón, estoy brincando. De 10 a 8, entonces ahí se puede discutir como una clase de situación. Bueno, nada más que se le quería explicar. Gracias.